En las profundidades del sistema solar, a más de 1.000 millones de kilómetros de nuestro hogar, algo extraordinario estaba muriendo. Los últimos datos enviados por la sonda Cassini de la NASA revelaron una verdad tan poética como brutal. Los majestuosos anillos de Saturno, ese símbolo eterno de belleza cósmica que ha fascinado a la humanidad durante siglos, se estaban desintegrando ante nuestros ojos. Durante casi una década, el caso fue un misterio envuelto en dos enigmas aparentemente inconexos. Por un lado, una lluvia torrencial de hielo que caía sobre el planeta a un ritmo alarmante, como si los anillos estuvieran sangrando lentamente hacia la atmósfera. Por otro lado, una fiebre inexplicable en las capas superiores de Saturno, un calor anómalo que desafiaba todos los modelos atmosféricos conocidos. La ciencia se enfrentaba a dos problemas que no parecían tener ninguna relación entre sí, hasta que el paso de un cometa aparentemente insignificante lo cambió todo. Por primera vez, los astrónomos tenían una pista concreta que conectaba la muerte lenta de los anillos con el calor inexplicable del gigante gaseoso. Pero aquí está la pregunta que atormentó a los científicos durante años. ¿Cómo es posible que la clave de este crimen cósmico estuviera oculta a plena vista en el fugaz rastro de un viajero helado y nadie la hubiera visto antes? ¿Cómo pudo un simple cometa revelar el secreto más oscuro de una de las estructuras más icónicas del sistema solar? Antes de desvelar qué conectó realmente a un cometa errante con la lenta agonía de los anillos de Saturno, comenta aquí desde dónde nos estás acompañando en este viaje cósmico y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que viene a continuación. Lo que la ciencia descubrió no solo resolvió el misterio de forma elegante y sorprendente, sino que reescribió por completo nuestra comprensión de la fragilidad y la belleza temporal de las estructuras más icónicas de nuestro sistema solar. La historia de la desaparición de los anillos de Saturno es, en realidad, la historia de una transformación violenta y espectacular que está ocurriendo ahora mismo, en este preciso instante, a más de 1.000 millones de kilómetros de distancia, y que hemos tenido el extraordinario privilegio de presenciar durante nuestra breve existencia. El conflicto principal que durante años mantuvo en vilo a los astrofísicos planetarios de todo el mundo se manifestaba en dos frentes aparentemente independientes. Por un lado, estaba la evidencia irrefutable, imposible de ignorar, de que los anillos, ese disco deslumbrante compuesto por miles de millones de partículas individuales de hielo de agua, casi puro, no eran eternos como habíamos creído ingenuamente durante siglos. La sonda Cassini, en sus últimas y audaces órbitas finales entre el planeta y su sistema de anillos, una maniobra nunca antes intentada en la historia de la exploración espacial, midió directamente el material que caía de forma constante hacia la atmósfera. No era una simple erosión gradual y suave como inicialmente se pensó. Era un auténtico diluvio cósmico de proporciones aterradoras. Toneladas literales de agua helada se precipitaban cada segundo hacia la atmósfera del gigante gaseoso. Un proceso que los científicos bautizaron con el poético pero inquietante nombre de lluvia de anillos. Este fenómeno por sí solo planteaba una pregunta existencial y desoladora. Si los anillos estaban perdiendo masa a tal velocidad alarmante, ¿cuánto tiempo les quedaba realmente antes de desaparecer por completo? Por otro lado, un misterio térmico igualmente desconcertante y frustrante envolvía al propio gigante gaseoso. Todos los modelos atmosféricos computacionales, refinados durante décadas de investigación y validados en otros planetas, predecían con total seguridad que las capas superiores de Saturno
deberían ser extremadamente frías, un reflejo natural de su enorme distancia al Sol. Sin embargo, las mediciones directas de sondas como las Voyager en los años 80 y la propia Cassini, décadas después, mostraban una realidad completamente distinta y contradictoria. La ionosfera del planeta estaba inexplicablemente caliente, con temperaturas cientos de grados por encima de lo que cualquier modelo podía predecir o explicar. Los científicos planetarios lo llamaban con cierta ironía la crisis energética de los planetas gigantes, una anomalía persistente y frustrante que sugería la existencia de una fuente desconocida de calor que nadie podía identificar. Durante décadas enteras, ambos enigmas se estudiaron de forma completamente paralela, como dos capítulos independientes en la compleja historia de Saturno, sin que absolutamente nadie sospechara que eran en realidad dos caras de la misma moneda cósmica. Durante siglos, desde que Galileo apuntó por primera vez su primitivo telescopio hacia ese extraño punto de luz con orejas en el cielo nocturno, la humanidad ha contemplado a Saturno como un símbolo inmutable de permanencia cósmica. Sus anillos, visibles incluso con telescopios modestos desde nuestros patios traseros, parecían una estructura tan sólida, tan eterna, tan perfecta como las propias estrellas que los rodean. Las extraordinarias imágenes enviadas por la misión Cassini entre 2004 y 2017, tras casi 2 décadas de viaje y exploración, reforzaron poderosamente esa percepción romántica con un nivel de detalles visuales absolutamente sin precedentes en la historia de la astronomía. Vimos un sistema increíblemente complejo y hermoso, un disco delicado de casi 300.000 kilómetros de diámetro, pero en algunas zonas con apenas 10 metros de espesor, una paradoja geométrica asombrosa. Era un delicado ballet orbital de partículas que iban desde el tamaño microscópico de granos de polvo fino hasta el tamaño colosal de montañas enteras, todas compuestas principalmente de hielo de agua casi químicamente puro, reflejando la luz del sol distante con un brillo espectacular. Parecía un reloj cósmico perfectamente calibrado, una obra maestra arquitectónica de la gravedad y la mecánica celestial que había permanecido prácticamente inalterada durante miles de millones de años de historia cósmica. Era la joya indiscutible del sistema solar, la postal perfecta del cosmos. Pero la ciencia es, en su esencia más fundamental, el arte meticuloso de medir el cambio con precisión. Y los datos que Cassini comenzó a transmitir empezaron a revelar grietas profundas en esa imagen idílica de perfección inmutable. El instrumento de espectrometría de masas de iones y neutros, conocido por su acrónimo INMS, fue uno de los primeros detectores en dar la voz de alarma científica. Mientras la sonda navegaba con valentía en el espacio previamente inexplorado entre los anillos internos y la atmósfera superior del planeta, en una región que los ingenieros habían temido que pudiera estar llena de escombros peligrosos, el INMS detectó un flujo constante e inequívoco de moléculas de agua, metano y compuestos orgánicos complejos que caían directamente hacia la atmósfera densa del gigante gaseoso. No era un goteo lento y gradual, como algunos habían especulado. Era un torrente masivo e implacable. Los cálculos iniciales, liderados meticulosamente por el equipo internacional del Southwest Research Institute, eran tan impactantes y contrarios a la intuición que fueron revisados una y otra vez por diferentes grupos independientes, buscando desesperadamente algún error matemático o instrumental. La cantidad de material precioso que se perdía cada día era suficiente para llenar una piscina olímpica entera cada media hora. Esta lluvia de anillos no solo era una curiosidad científica fascinante
para publicar en revistas especializadas. Era una sentencia de muerte inevitable e irrevocable. A ese ritmo devastador de desintegración continua, los anillos de Saturno, al menos en su forma espectacular actual que tanto admiramos, podrían desaparecer por completo en menos de 100 millones de años. En la escala del tiempo cósmico, en la inmensidad de los eones, esto es un simple parpadeo, un suspiro, un instante efímero. De repente, de la noche a la mañana científica, la visión establecida de Saturno cambió drásticamente y para siempre. Ya no era un fósil inmutable de la formación primitiva del sistema solar hace 4.500 millones de años. Era una estructura geológicamente joven, dinámica y profundamente efímera, condenada a desaparecer. Esta revelación nos situaba en un momento increíblemente privilegiado y afortunado de la historia cósmica. Éramos testigos casuales de la plenitud de una maravilla cósmica que no siempre estuvo ahí en el pasado remoto y que inevitablemente dejará de existir en el futuro no tan lejano. La pregunta fundamental ya no era si los anillos desaparecerían eventualmente, sino qué fuerza misteriosa e invisible estaba acelerando dramáticamente su final. Mientras el enigma desconcertante de la lluvia de anillos cobraba fuerza en la comunidad científica internacional, el problema paralelo de la fiebre atmosférica inexplicable de Saturno seguía completamente sin resolverse, como una espina clavada en el orgullo de la física planetaria. Los científicos se enfrentaban a un déficit energético fundamental e inexplicable que desafiaba las leyes conocidas. La luz solar que llega a Saturno, después de su largo viaje de 1.000 millones de kilómetros, es demasiado débil, demasiado tenue, para calentar su atmósfera superior a las temperaturas anómalamente altas que se observaban consistentemente. Se propusieron varias hipótesis creativas e ingeniosas durante los años de debate. Quizás las auroras espectaculares, similares a las de la Tierra pero mucho más potentes y energéticas, estaban inyectando energía térmica masiva en la atmósfera ecuatorial. O tal vez las ondas de gravedad atmosféricas, perturbaciones invisibles que se propagaban como olas desde las profundidades turbulentas del planeta hacia arriba, depositaban su energía cinética en las capas altas y tenues al romper como olas oceánicas en una playa cósmica. Sin embargo, ninguna de estas teorías elegantes podía explicar por completo la distribución global observada y la intensidad precisa del calor anómalo que persistía obstinadamente. Era como encontrar un horno industrial encendido y funcionando a plena potencia sin saber absolutamente dónde estaba el enchufe que lo alimentaba, sin poder identificar la fuente primaria de energía. Los datos eran claros, consistentes e insistentes a través de múltiples misiones y décadas de observaciones. Tanto las mediciones pioneras de las sondas Voyager en los años 80, cuando la tecnología era mucho más primitiva, como las observaciones muchísimo más detalladas y precisas de Cassini 3 décadas después, confirmaban sin lugar a dudas que la termosfera ecuatorial de Saturno alcanzaba temperaturas extraordinarias de hasta 400 grados Celsius cerca del ecuador brillante del planeta. Esto era un desafío directo, casi insultante, a las leyes bien establecidas de la física atmosférica, tal y como las entendíamos y habíamos validado en otros mundos. El calor no fluía desde los polos hacia el ecuador, como predecían enfáticamente los modelos computacionales basados en auroras, y no había ninguna fuente interna obvia, ningún mecanismo conocido que pudiera justificar tal calentamiento global y persistente. El misterio se profundizaba, se oscurecía aún más con cada nueva observación meticulosa y cada nuevo análisis de datos.
Saturno no solo estaba perdiendo sus anillos icónicos de forma acelerada e inexplicable, sino que también ardía literalmente con una fiebre interna misteriosa, cuyo origen era un completo y absoluto misterio para toda la comunidad científica planetaria mundial. Fue precisamente en este contexto científico de incertidumbre frustrante y debate acalorado, cuando un evento astronómico en apariencia completamente trivial y rutinario comenzó a atraer la atención curiosa de un pequeño grupo de investigadores perspicaces que estaban dispuestos a mirar donde otros no miraban. En 2020, el cometa 2I Borisov, posteriormente reclasificado como parte del sistema 3I Atlas, tras análisis orbitales más precisos, un objeto helado relativamente pequeño, proveniente de los confines helados del sistema solar exterior, tuvo un paso relativamente cercano, aunque astronómicamente hablando, todavía a millones de kilómetros, por la órbita de Saturno. Este tipo de tránsitos cometarios son extremadamente comunes en la escala del sistema solar. Los astrónomos profesionales y aficionados catalogan literalmente cientos de ellos cada año sin mayor fanfarria. El cometa en cuestión, además, era conocido en los círculos astronómicos por su naturaleza particularmente frágil y volátil. Meses antes de su paso por Saturno, se había fragmentado espectacularmente al acercarse demasiado al calor abrasador del Sol, creando una vasta y difusa estela de polvo fino y micrometeoritos que se extendía por millones de kilómetros a través del espacio interplanetario. Para la inmensa mayoría de los astrónomos profesionales, era simplemente otro cometa más que se desintegraba de forma natural, un espectáculo menor y rutinario en la inmensidad aparentemente infinita del cosmos. Absolutamente nadie en la comunidad científica imaginó siquiera remotamente que su rastro tenue de escombros microscópicos pudiera tener algún efecto significativo o medible sobre un planeta gigante tan masivo a millones de kilómetros de distancia. La normalidad científica establecida, el consenso general, dictaba con absoluta seguridad que un evento astronómico así era completamente insignificante para un sistema tan masivo, tan dominado por la gravedad como el de Saturno. La influencia gravitacional directa del pequeño cometa sobre el planeta era matemáticamente nula, despreciable, y su estela de partículas microscópicas, aunque extensa en términos de superficie, parecía demasiado tenue, demasiado difusa para causar cualquier perturbación realmente medible o significativa en un sistema de anillos que pesaba miles de billones de toneladas. El paso del cometa fue rutinariamente registrado en los catálogos astronómicos, archivado digitalmente en las bases de datos internacionales y, en gran medida, completamente olvidado por la comunidad científica ocupada en otros proyectos más prometedores. Los equipos de investigación planetaria seguían intensamente centrados en los dos grandes problemas fundamentales e independientes: la lluvia misteriosa de anillos y el calor atmosférico inexplicable. Estaban buscando desesperadamente una causa interna, un mecanismo físico que operara desde dentro del propio sistema saturnino, desde la dinámica de los anillos mismos o desde las profundidades de la atmósfera del planeta. La idea radical de que una influencia externa tan efímera y aparentemente insignificante como el paso fugaz de un cometa pudiera ser la clave maestra que resolviera ambos misterios, a la vez simplemente no estaba sobre la mesa de discusión científica. Era una posibilidad tan remota, tan contraria a la intuición establecida, que ni siquiera se consideraba una hipótesis viable digna de investigación o financiación. Sin embargo, como tantas veces ha demostrado la historia de la ciencia, el progreso a menudo avanza gracias precisamente
a aquellos investigadores valientes que deciden mirar exactamente donde nadie más lo está haciendo, que cuestionan las suposiciones fundamentales. Un equipo reducido pero dedicado del prestigioso Laboratorio de Propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, California, mientras reanalizaba meticulosamente datos espectroscópicos de archivo del telescopio espacial Hubble y del observatorio Keck de última generación en las cumbres volcánicas de Hawái, decidió hacer algo metodológicamente inusual e inesperado. Cruzaron sistemáticamente los datos precisos de la composición atmosférica de Saturno con la cronología exacta del paso documentado del cometa a través del sistema. No buscaban específicamente una conexión causal directa entre ambos eventos, sino que intentaban simplemente calibrar sus instrumentos espectrográficos utilizando cualquier evento astronómico conocido y bien documentado como referencia temporal. Lo que encontraron en esos datos aparentemente rutinarios los dejó completamente atónitos, paralizados frente a sus pantallas de ordenador. En los meses inmediatamente posteriores al paso cercano del cometa fragmentado, apareció de forma inequívoca una anomalía térmica muy localizada y pronunciada en la ionosfera superior de Saturno, un punto caliente brillante y claramente definido que definitivamente no estaba presente en las observaciones anteriores al evento cometario. Este punto caliente anómalo era una firma espectral inequívoca, una huella digital inconfundible de una inyección masiva y concentrada de energía térmica en una región atmosférica muy específica y limitada. La temperatura local en esa zona concreta había aumentado varias decenas de grados por encima del ya de por sí anómalo calor de fondo que desconcertaba a los científicos. Pero lo verdaderamente revelador, lo que hizo que los investigadores se incorporaran en sus sillas con los ojos muy abiertos, fue su ubicación geográfica precisa. El punto caliente no apareció en un lugar aleatorio de la vasta atmósfera del planeta. Se manifestó exactamente, con una precisión geográfica asombrosa, en la latitud específica donde las observaciones finales de Cassini habían detectado previamente la mayor intensidad concentrada de la lluvia de material de los anillos. Por primera vez en casi una década de investigación frustrada, había una correlación temporal y espacial clara, innegable y estadísticamente significativa entre un evento externo documentado, el bombardeo de micrometeoritos provenientes del cometa fragmentado, y los dos grandes misterios aparentemente inconexos de Saturno que habían atormentado a los científicos durante años. La coincidencia espacial y temporal era demasiado precisa, demasiado perfecta para ser ignorada como mera casualidad estadística o ruido instrumental. De repente, casi de la noche a la mañana científica, una hipótesis radical y revolucionaria comenzó a tomar forma concreta en las mentes de los investigadores más audaces. La aparición documentada de este punto caliente atmosférico fue la primera gran ruptura definitiva en el caso científico que había permanecido estancado durante tanto tiempo. Hasta ese momento crucial, la desintegración gradual de los anillos y el calentamiento inexplicable de la atmósfera se consideraban procesos completamente independientes, constantes y graduales, gobernados exclusivamente por la física interna del planeta y sus anillos. Pero este nuevo dato espectral tan claro y preciso sugería algo completamente diferente, algo mucho más dinámico y violento. El sistema aparentemente estable de Saturno era vulnerable, extraordinariamente sensible a perturbaciones externas que venían del espacio interplanetario circundante. El flujo de micrometeoritos microscópicos del cometa fragmentado no había impactado directamente en los anillos con la fuerza física bruta suficiente
para destruirlos mecánicamente, como un martillo destruye el hielo. Eso habría sido imposible, dada la masa minúscula de las partículas, pero parecía haber actuado como un catalizador químico o físico sutil, de alguna manera misteriosa que aún no comprendían completamente. Ese polvo cometario invisible había desencadenado una reacción en cadena compleja, acelerando masivamente y de forma dramática la lluvia de material de los anillos en una zona geográfica muy concreta y como consecuencia directa e inevitable, generando un pico localizado de calor detectable en la atmósfera superior. El equipo de investigación multidisciplinario se dio cuenta con creciente emoción de que estaba ante una posible pistola humeante, la prueba crucial que habían estado buscando desesperadamente durante años. El cometa no había derretido los anillos con calor directo, como un soplete industrial derrite el hielo. Esa imagen popular era completamente errónea. Su influencia había sido mucho más sutil, mucho más compleja e indirecta, operando a través de mecanismos físicos que apenas comenzaban a intuir. La estela de partículas microscópicas había perturbado de alguna manera el delicado equilibrio electromagnético del entorno espacial de Saturno, un entorno dominado por el gigantesco campo magnético del planeta que se extiende millones de kilómetros en el espacio y la constante radiación solar ultravioleta. Esta perturbación externa temporal, aunque breve en términos astronómicos, había sido aparentemente suficiente para desestabilizar electromagnéticamente las partículas de hielo de los anillos, facilitando enormemente que fueran capturadas por las líneas del campo magnético invisible de Saturno y arrastradas inexorablemente hacia el planeta en un proceso de precipitación acelerada. El punto caliente brillante era simplemente la cicatriz térmica visible dejada en la atmósfera por este violento evento de precipitación masiva y concentrada de material helado. Esta revelación científica desestabilizó por completo el paradigma establecido, el consenso confortable. Ya no era posible ni metodológicamente válido estudiar los dos misterios persistentes de Saturno de forma aislada e independiente, como se había hecho durante décadas. Estaban intrínsecamente conectados por una física compleja y fascinante, y la clave maestra de esa conexión fundamental parecía venir no del interior del planeta, sino del espacio interplanetario exterior, del constante bombardeo de material cósmico. La comunidad astronómica internacional, inicialmente profundamente escéptica ante esta hipótesis radical que contradecía décadas de investigación, comenzó gradualmente a reexaminar los datos de archivo históricos bajo esta nueva luz reveladora. Se iniciaron búsquedas sistemáticas de otros eventos similares de bombardeo de micrometeoritos en el pasado documentado, intentando correlacionarlos estadísticamente con fluctuaciones temporales en la temperatura atmosférica observada o en la densidad medida de la lluvia de anillos. La investigación había dado un giro dramático de 180 grados en su enfoque. El foco científico ya no estaba exclusivamente en el interior de Saturno, en su atmósfera o en la dinámica interna de sus anillos, sino en su interacción compleja y dinámica con el entorno cósmico turbulento que lo rodea constantemente. La pregunta fundamental que ahora consumía las mentes de los científicos más brillantes era mucho más específica y profunda que antes. Si el bombardeo de micrometeoritos cometarios era efectivamente el gatillo que disparaba el proceso, ¿cuál era el mecanismo físico exacto, paso a paso, que conectaba causalmente el polvo cósmico microscópico con la caída masiva del hielo de los anillos y el calentamiento dramático de la atmósfera superior?
¿Cómo podía un influjo aparentemente insignificante de partículas externas, por muy intenso que fuera en número, amplificar de forma tan dramática y desproporcionada un proceso a escala planetaria que involucraba miles de billones de toneladas de material? La respuesta definitiva, como pronto descubrirían los investigadores más persistentes, no estaba en la fuerza bruta mecánica de los impactos físicos directos, sino en una compleja y elegante danza entre tres fuerzas fundamentales de la naturaleza, la electricidad, el magnetismo y la gravedad. El misterio de los anillos de Saturno estaba a punto de desvelar un fenómeno físico de una elegancia matemática y una violencia inesperadas. Un proceso natural que no solo explicaba finalmente su desaparición gradual, sino que también redefinía profundamente nuestra comprensión científica de cómo interactúan los planetas gigantes con su entorno espacial constantemente cambiante. La nueva conexión establecida entre el cometa 2I y Borisov y la fiebre atmosférica inexplicable de Saturno no fue una solución científica inmediata y simple, sino el comienzo verdadero de una investigación mucho más profunda, compleja y en muchos sentidos frustrante, que requeriría años de trabajo adicional. Planteaba una pregunta inquietante y aparentemente paradójica que obsesionaba a los investigadores. Si un evento astronómico tan visible y bien documentado como el paso cercano de un cometa fragmentado podía tener un efecto tan dramático y medible, ¿por qué absolutamente nadie lo había visto antes en décadas de observaciones? La respuesta honesta a esta pregunta incómoda nos obliga a confrontar una de las verdades más humillantes e incómodas de la astronomía moderna y de la ciencia en general. Nuestra memoria colectiva del cosmos es inevitablemente imperfecta, trágicamente fragmentada y llena de vacíos frustrantes que nunca podremos llenar completamente. El universo vasto no guarda un registro claro, ordenado y completo de su propia historia tumultuosa. Somos nosotros, observadores limitados y efímeros, quienes debemos reconstruirla pacientemente a partir de pedazos dispersos de información distribuidos caóticamente en el tiempo y el espacio. Y esa reconstrucción arqueológica es inherentemente frágil, incompleta y sujeta a interpretaciones erróneas. La historia de cómo se nos escapó durante tanto tiempo esta pista crucial es, en última instancia, la historia reveladora de las limitaciones profundas de nuestra propia percepción tecnológica y metodológica. El principal testigo ocular en el caso complejo de Saturno fue, sin ninguna duda, la heroica sonda espacial Cassini. Durante 13 años extraordinarios de misión extendida, nos proporcionó un torrente masivo de datos científicos sin precedentes en la historia de la exploración planetaria. Pero incluso Cassini, con toda su tecnología avanzada y sus instrumentos sofisticados, tenía sus puntos ciegos inevitables, sus limitaciones operacionales. La sonda seguía una órbita preprogramada cuidadosamente diseñada por los ingenieros en la Tierra, y sus múltiples instrumentos científicos no podían observar todo el sistema simultáneamente todo el tiempo. Mientras un espectrómetro químico analizaba meticulosamente la composición molecular detallada de un anillo específico, una cámara de alta resolución visual podía estar deliberadamente apagada para conservar la energía eléctrica limitada de los generadores nucleares de la sonda. La estela difusa de micrometeoritos del cometa fragmentado pudo haber cruzado el plano delicado de los anillos en un momento crítico en que los sensores clave específicos de Cassini estaban orientados hacia las lunas heladas del planeta estudiando sus superficies, o realizando una maniobra rutinaria de calibración instrumental que requería apuntar a las estrellas de fondo. La sonda nos dio el mapa más detallado,
más hermoso que jamás hemos tenido de Saturno y su complejo sistema, pero seguía siendo inevitablemente un mapa con vastos territorios en blanco, zonas de sombra temporal donde los eventos cruciales podían ocurrir silenciosamente sin ser vistos por ningún instrumento humano. Esta limitación temporal se volvió trágica y dolorosamente evidente durante el llamado gran final espectacular de la misión en septiembre de 2017. En sus últimas 22 órbitas finales programadas, cada una más audaz que la anterior, Cassini se sumergió valientemente en el espacio anteriormente inexplorado entre el borde interno de los anillos y la atmósfera superior del planeta, tomando mediciones directas e invaluables de la composición de la lluvia de hielo. Fue una maniobra técnica audaz y única, nunca antes intentada, que nos dio la prueba definitiva e irrefutable de la desintegración activa. Sin embargo, fue también inevitablemente una instantánea temporal congelada, una fotografía tomada en un momento muy específico de la vida dinámica del sistema. No podíamos saber con certeza si el ritmo medido de esa lluvia era relativamente constante a lo largo de años, o si fluctuaba dramáticamente en respuesta a eventos externos como el paso de cometas. Una vez que la sonda Valiente se desintegró intencionalmente en la atmósfera densa de Saturno el 15 de septiembre de 2017, convirtiéndose en parte del planeta que había estudiado durante tanto tiempo, perdimos para siempre a nuestro único observador cercano y dedicado. No había forma técnica de volver atrás en el tiempo y comprobar retrospectivamente si el flujo de material había aumentado o disminuido en respuesta a eventos externos específicos que ahora, con retrospectiva, nos parecían obviamente importantes. Estábamos trabajando esencialmente con los recuerdos congelados digitalmente de un testigo que ya no existía físicamente, que se había sacrificado heroicamente en su último acto de ciencia. Para complicar aún más las cosas y añadir capas adicionales de incertidumbre, el conocimiento científico fundamental sobre Saturno se construye sobre cimientos mucho más antiguos y considerablemente menos sólidos que los proporcionados por Cassini. Los primeros indicios científicos de la llamada crisis energética atmosférica provinieron de las sondas pioneras Voyager 1 y 2 en la década crucial de 1980. Estas valientes exploradoras robóticas nos dieron las primeras mediciones directas de temperatura atmosférica en 1900. Saturno, abriendo una ventana completamente nueva al planeta. Pero su tecnología de detección era inevitablemente un producto de los años 70, diseñada décadas antes de su lanzamiento. Sus instrumentos científicos tenían una resolución espacial y una sensibilidad térmica muy inferiores a los de Cassini, que vendría décadas después. Sus datos valiosos eran como notas borrosas, escritas a mano en un diario antiguo y deteriorado. Indicaban claramente que algo extraordinariamente extraño estaba sucediendo en la atmósfera del planeta, pero carecían del detalle fino necesario para diagnosticar con precisión la causa subyacente. Podían detectar la fiebre general del planeta, medir la temperatura anómala, pero no podían ver las sutiles interacciones electromagnéticas en los anillos que podrían estar provocándola a través de mecanismos complejos. Cada nueva misión espacial ambiciosa reescribe inevitablemente nuestra comprensión del objetivo, pero también hereda necesariamente las incertidumbres, los sesgos y las limitaciones de las misiones anteriores que establecieron el marco conceptual inicial. El problema fundamental no es solo la antigüedad creciente de los datos históricos que se degradan con el tiempo, sino la propia naturaleza caótica e impredecible del entorno dinámico de Saturno.
El sistema completo es un lugar verdaderamente caótico y extremadamente ruidoso en términos de señales físicas. Está constantemente bombardeado por micrometeoritos provenientes de todas las direcciones posibles del espacio, no solo de cometas conocidos y catalogados, sino también de asteroides fragmentados y polvo interplanetario difuso. El campo magnético gigantesco del planeta fluctúa constantemente en intensidad y geometría. Las nubes turbulentas de plasma ionizado se arremolinan violentamente en patrones complejos, y las lunas numerosas ejercen tirones gravitacionales periódicos que crean ondas de densidad visibles en los anillos, como las ondas en un estanque. Distinguir una señal física significativa y específica, como el impacto sutil de la estela del cometa, del ruido de fondo constante y abrumador, es uno de los mayores desafíos técnicos y metodológicos del análisis moderno de datos planetarios. Es muy probable, casi seguro en retrospectiva, que los efectos iniciales del paso del cometa fueran de hecho registrados fielmente por los sensibles instrumentos de Cassini, pero fueron descartados rutinariamente como una anomalía estadística más entre miles, una fluctuación aleatoria aparente dentro de los márgenes de error esperados y aceptables. La pista crucial que buscábamos desesperadamente pudo haber estado escondida en los datos digitales todo el tiempo, durante años, oculta bajo el velo impenetrable del caos electromagnético natural del sistema. Los grandes telescopios en la Tierra o en órbita terrestre, como el venerable Hubble o el moderno observatorio Keck en Hawái, ofrecen una perspectiva observacional diferente pero igualmente limitada en sus propias maneras. A más de 1.000 millones de kilómetros de distancia, incluso un gigante como Saturno es un objetivo diminuto en el cielo, apenas más grande que una moneda vista desde varios kilómetros de distancia. Estos observatorios terrestres y orbitales son increíblemente poderosos en términos de sensibilidad y resolución espectral, y pueden detectar cambios químicos y térmicos a gran escala, como la aparición repentina de un punto caliente atmosférico. Sin embargo, no pueden resolver los detalles físicos finos del sistema complejo de anillos con la precisión necesaria. No pueden medir directamente la composición química de la lluvia de partículas individuales, ni analizar su distribución espacial detallada en tiempo real. Ven las consecuencias finales a gran escala, el humo metafórico del fuego, pero no pueden ver el arma humeante microscópica en detalle suficiente para comprender el mecanismo. Además de estas limitaciones técnicas fundamentales, el tiempo de observación en estos telescopios de clase mundial es un recurso extremadamente valioso, competitivo y escaso. Los astrónomos profesionales de todo el mundo compiten ferozmente por obtener ventanas de observación de apenas unas pocas horas preciosas cada año, lo que dificulta enormemente el seguimiento continuo de fenómenos dinámicos que pueden durar semanas o meses enteros y evolucionar en escalas de tiempo impredecibles. A estas limitaciones tecnológicas y logísticas inevitables se suma un factor profundamente humano y psicológico que a menudo se pasa por alto: el sesgo científico inherente y el peso de las teorías establecidas. Durante décadas completas, las principales teorías académicas para explicar el calor anómalo de Saturno se centraron casi exclusivamente en causas internas al propio planeta. La hipótesis científica más sólida y ampliamente aceptada era el calentamiento por auroras polares intensas, un mecanismo físico bien conocido y documentado en la Tierra y en Júpiter, que podría transportar energía desde los polos hacia el ecuador. Los modelos computacionales complejos se construyeron meticulosamente en torno a esta idea central, y los investigadores buscaron activamente y con sesgo de confirmación
pruebas observacionales que la confirmaran y validaran. La posibilidad radical de que una fuente externa al planeta, como el polvo microscópico de cometas fragmentados, pudiera ser el principal motor del calentamiento global atmosférico, era una idea tan contraria al consenso establecido, tan radical y heterodoxa, que apenas se consideraba seriamente en las reuniones científicas o en las propuestas de investigación financiadas. La comunidad científica, de forma completamente natural y comprensible, tiende a explorar primero las vías más probables basadas en conocimiento previo, y esto puede crear inevitablemente un punto ciego colectivo, un sesgo sistemático hacia explicaciones menos ortodoxas o menos convencionales, incluso cuando las pruebas empíricas comienzan a acumularse apuntando persistentemente en esa dirección incómoda. La propia física fundamental del fenómeno que estaban estudiando introduce otra capa adicional de complejidad temporal que dificultaba enormemente la identificación de relaciones causales. El desfase temporal inevitable entre causa y efecto. El paso físico de la estela de polvo de un cometa por el plano delicado de los anillos es un evento astronómico que puede durar literalmente solo unas pocas horas o días según la geometría orbital específica. Sin embargo, sus efectos físicos acumulativos pueden no ser inmediatos ni instantáneos. La desestabilización electromagnética gradual de las partículas de hielo de los anillos, su captura posterior por las líneas invisibles del campo magnético del planeta y su eventual precipitación masiva en la atmósfera superior podrían ser colectivamente un proceso complejo que tarda semanas o incluso meses enteros en manifestarse de forma detectable por nuestros instrumentos terrestres. Conectar causalmente una causa tan breve y aparentemente insignificante con un efecto tan retrasado y dramático es un desafío forense monumental, casi imposible sin vigilancia continua. Es como intentar resolver meticulosamente un crimen complejo cuando el evento desencadenante inicial y sus consecuencias finales visibles están separados por un largo y silencioso intervalo de tiempo, sin testigos. Sin una vigilancia constante de alta resolución temporal y espacial del sistema completo, unir causalmente esos dos puntos distantes en el tiempo se convierte en una tarea casi imposible, que depende más de la suerte que del método. También debemos considerar honestamente la simple y frustrante realidad inevitable de los fallos técnicos y las oportunidades científicas perdidas para siempre. La exploración espacial robótica es inherentemente una empresa de altísimo riesgo técnico y financiero. Las señales débiles de radio de las sondas distantes pueden verse interrumpidas impredeciblemente por erupciones solares violentas que saturan el medio interplanetario con partículas cargadas. Los instrumentos científicos delicados pueden fallar repentinamente o necesitar ser reiniciados mediante comandos desde la Tierra, creando lagunas temporales frustrantes en la recopilación continua de datos. Un ciclo de observación crucial, perfectamente programado, podría haberse perdido irrecuperablemente porque la sonda estaba temporalmente en modo seguro de supervivencia tras detectar una anomalía técnica inesperada en sus sistemas, o quizás una imagen espectroscópica específica que contenía la evidencia clave directa de la interacción del cometa con los anillos nunca fue descargada exitosamente a la Tierra debido a limitaciones inevitables en el ancho de banda de la comunicación de radio o porque la geometría de las antenas no era óptima en ese momento. La memoria frágil del cosmos, tal como la reconstruimos laboriosamente, no solo está naturalmente incompleta por razones fundamentales, sino que a veces partes invaluables de ella
se pierden para siempre en el abismo entre los planetas, víctimas trágicas de la fragilidad inherente de nuestra propia tecnología imperfecta y de las distancias inmensas involucradas. La reconstrucción meticulosa de la historia cósmica se parece, por tanto, a la investigación forense de un accidente aéreo catastrófico a partir de una caja negra gravemente dañada por el impacto. Tenemos fragmentos dispersos de datos de diferentes épocas, grabados con tecnologías dispares y con diferentes niveles de calidad. Algunos registros son nítidos y confiables, otros son casi completamente ilegibles o ambiguos. Hay largos periodos frustrantes de silencio absoluto en la grabación cuando ningún instrumento estaba observando. Las teorías científicas contradictorias actúan como interpretaciones rivales competitivas de esos mismos datos incompletos y ambiguos. Cada equipo internacional de científicos examina las mismas pruebas disponibles públicamente, pero llega a conclusiones dramáticamente diferentes según sus suposiciones iniciales y sus sesgos metodológicos. La teoría del calentamiento auroral polar y la teoría de la lluvia de anillos eran precisamente dos de esas interpretaciones mutuamente exclusivas. Dos relatos científicos paralelos que no parecían cruzarse causalmente en ningún punto. Nadie se dio cuenta durante años de que no eran historias separadas e independientes, sino dos partes complementarias del mismo evento físico complejo, porque faltaba la pieza crucial que las unía causalmente, la conexión electromagnética proporcionada por el bombardeo de micrometeoritos. El caso del cometa 2I Borisov fue tan científicamente revelador y transformador precisamente porque ocurrió en la era moderna de la astronomía de redes, un momento histórico en que múltiples observatorios terrestres y espaciales de última generación podían mirar simultáneamente a Saturno desde diferentes ángulos y longitudes de onda. El telescopio espacial Hubble en órbita terrestre, el observatorio Keck en Hawái con su enorme espejo de 10 metros y los datos históricos de archivo de la misión Cassini pudieron ser correlacionados sistemáticamente y cruzados de una manera que simplemente no era técnicamente posible o metodológicamente concebible en la era pionera de las Voyager 3 décadas antes. Por primera vez en la historia de la astronomía planetaria, se pudo superponer digitalmente el mapa térmico detallado de la atmósfera superior, el cronograma preciso de un evento externo documentado como el paso del cometa, y los datos directos de composición química de la lluvia de material de los anillos. Esta convergencia única de pruebas independientes de múltiples fuentes fue lo que finalmente permitió a los científicos más perspicaces superar las frustrantes zonas ciegas del pasado que habían ocultado la verdad durante tanto tiempo. La anomalía térmica del punto caliente atmosférico era tan clara y definida en las imágenes espectroscópicas, y su correlación temporal y espacial con el paso del cometa era tan precisa estadísticamente que ya no podía ser descartada fácilmente como ruido instrumental aleatorio o simple coincidencia fortuita sin significado físico. Era la prueba irrefutable de un mecanismo causal que había estado operando en secreto durante décadas o incluso siglos. Esta dificultad histórica para ver lo que aparentemente está justo delante de nosotros no es en absoluto un fracaso moral o intelectual de la ciencia o de los científicos individuales, sino una demostración honesta de su naturaleza laboriosa y autocorrectiva. El progreso científico real no es una línea recta ascendente de revelaciones gloriosas y eureka constantes, sino un camino tortuoso, lleno de retrocesos y callejones sin salida, a través de un laberinto complejo de datos incompletos, tecnologías inevitablemente limitadas por las leyes físicas
y suposiciones teóricas profundamente arraigadas en el consenso. La ciencia avanza históricamente no solo con nuevos descubrimientos empíricos brillantes, sino también crucialmente reexaminando viejos datos archivados con una nueva perspectiva conceptual, con nuevas preguntas que antes ni siquiera sabíamos formular. La idea radical de que los anillos majestuosos de Saturno, ese símbolo cultural de estabilidad celestial grabado en nuestra imaginación colectiva, fueran en realidad una estructura física profundamente frágil y efímera, vulnerable a los caprichos impredecibles del tráfico interplanetario constante, era una noción profundamente contraria a la intuición establecida durante siglos. Requería un cambio fundamental de paradigma científico, una voluntad colectiva de abandonar las teorías cómodas y establecidas y aceptar humildemente una realidad cósmica mucho más dinámica, violenta y sorprendente. La fragilidad inevitable de la memoria cósmica, tal como la reconstruimos laboriosamente, también nos enseña una lección profunda de humildad científica y filosófica. Nos recuerda constantemente que lo que observamos directamente en el universo es solo una fracción infinitesimal de lo que realmente sucede en cada momento. Por cada evento cósmico que detectamos y documentamos exitosamente, hay literalmente miles o millones que se nos escapan completamente, que ocurren en regiones no observadas o en momentos en que ningún instrumento está mirando. Por cada sonda espacial que enviamos con enormes recursos a explorar un mundo distante, hay sistemas planetarios enteros, galaxias completas, que permanecen completamente inexplorados e inexploradas, quizás para siempre. Nuestro conocimiento acumulado siempre será inevitablemente una isla pequeña y frágil en un vasto océano aparentemente infinito de ignorancia cósmica. La historia completa de Saturno que hemos reconstruido pacientemente es un poderoso recordatorio científico y filosófico de que incluso los objetos más familiares y estudiados de nuestro propio sistema solar, mundos que hemos observado durante siglos, todavía guardan secretos profundos y fundamentales, y que las respuestas a sus misterios más profundos a menudo se encuentran ocultas precisamente en las lagunas frustrantes de nuestra propia observación limitada, esperando pacientemente a que la tecnología adecuada y la perspectiva conceptual correcta finalmente la saquen a la luz del conocimiento. El problema fundamental, por tanto, nunca fue realmente la falta absoluta de pistas empíricas en los datos, sino nuestra incapacidad colectiva para leerlas correctamente, para interpretarlas en el contexto apropiado. Los datos sobre el bombardeo de micrometeoritos del cometa existían en los archivos digitales. Las mediciones precisas de la fiebre atmosférica anómala existían en las bases de datos internacionales. Las pruebas directas de la lluvia masiva de anillos existían en las últimas transmisiones de Cassini, pero estaban almacenados en archivos institucionales diferentes, analizados por equipos de investigación especializados diferentes que no se comunicaban entre sí y enmarcados conceptualmente por teorías científicas diferentes que no se cruzaban. Eran como 3 libros fascinantes escritos en 3 idiomas completamente distintos, y absolutamente nadie se había dado cuenta de que en realidad contaban la misma historia épica vista desde diferentes perspectivas. El paso documentado del cometa 2I Borisov no aportó una nueva palabra fundamental al vocabulario cósmico. En cambio, nos entregó generosamente la piedra de Rosetta conceptual que nos permitió por fin traducir correctamente y conectar causalmente todos los fragmentos dispersos de información que ya teníamos. Fue el evento revelador que nos obligó a mirar más allá de nuestras disciplinas académicas, especializadas
y compartimentadas, y a ver el sistema complejo de Saturno no como una colección desconectada de partes independientes, sino como un todo profundamente interconectado y dinámico. La ironía histórica es que la propia naturaleza efímera y transitoria del evento cometario fue precisamente lo que lo hizo tan extraordinariamente difícil de identificar causalmente en primer lugar. Los impactos de meteoritos son por su propia definición física eventos transitorios. Dejan cicatrices temporales en la atmósfera, pero éstas se curan y se dispersan relativamente rápido. El punto caliente atmosférico en Saturno eventualmente se disiparía en semanas o meses por la circulación atmosférica global, y el aumento transitorio en la lluvia de anillos podría volver gradualmente a un nivel de fondo más bajo una vez que toda la estela del cometa hubiera pasado. Si no hubiéramos estado observando específicamente en el momento adecuado, con los instrumentos correctos apuntados en la dirección correcta, la conexión causal crucial se habría perdido para siempre en la niebla del tiempo, y el misterio desconcertante habría persistido quizás durante décadas más. Esto subraya la importancia crítica absoluta de la monitorización continua y sistemática del cielo con redes de telescopios automáticos. No podemos predecir con certeza cuándo o dónde ocurrirá el próximo evento revelador que cambie paradigmas, por lo que nuestra única opción metodológica viable es seguir mirando pacientemente y sistemáticamente, esperando capturar esos breves destellos de comprensión que iluminan el funcionamiento profundo del cosmos. Así que la falla inevitable en la memoria del cosmos, tal como la reconstruimos, es en realidad un reflejo directo de los límites fundamentales de nuestra propia capacidad tecnológica y metodológica para registrarla completamente. Somos exploradores humanos que intentan cartografiar pacientemente un continente inmenso y hostil con una sola brújula primitiva y un cuaderno de notas limitado. Cada paso que damos hacia adelante revela un poco más del paisaje desconocido, pero también nos hace dolorosamente conscientes de lo mucho que todavía queda por descubrir y mapear. La conexión finalmente establecida entre el cometa fragmentado y los anillos moribundos de Saturno no fue un simple golpe de suerte estadística, sino el resultado acumulativo de décadas de trabajo científico paciente, la persistencia heroica de los equipos de las misiones Voyager que establecieron los fundamentos, la precisión técnica sin precedentes de Cassini que proporcionó los datos cruciales, y la aguda visión de los telescopios terrestres modernos que capturaron el momento crítico. Fue la culminación de un esfuerzo multigeneracional extraordinario para construir una memoria artificial del universo, pieza por pieza, superando pacientemente cada vacío temporal y cada punto ciego instrumental. Ahora, con la conexión causal finalmente establecida firmemente y verificada independientemente, la investigación científica podía pasar a la siguiente fase crucial. Ya no se trataba de preguntarse si los eventos externos del espacio interplanetario afectaban significativamente a los anillos. Esa cuestión estaba resuelta. La nueva pregunta era entender exactamente cómo lo hacían, cuál era el mecanismo físico detallado paso a paso. Los científicos necesitaban construir un modelo teórico completo que explicara cuantitativamente el mecanismo exacto que convierte el polvo microscópico de un cometa en una lluvia torrencial de hielo y una fiebre atmosférica medible. La pistola humeante había sido encontrada definitivamente, documentada y fotografiada. Ahora era el momento de reconstruir meticulosamente la balística completa del crimen cósmico, una cadena de eventos físicos que revelaría la verdadera naturaleza violenta y espectacular de la lenta muerte de los anillos de Saturno.
El descubrimiento de la conexión causal entre el cometa 2C Borisov y el punto caliente atmosférico detectado en Saturno no fue el final del misterio científico, como algunos esperaban, sino el comienzo de una investigación mucho más profunda, técnicamente compleja y en muchos sentidos frenética. La comunidad científica internacional, antes dividida académicamente entre dos problemas aparentemente inconexos que se estudiaban en departamentos separados, ahora se enfrentaba unida a un único y formidable enigma físico. ¿Cuál era el mecanismo físico exacto, paso a paso, que permitía a una tenue estela de polvo, cometario microscópico, desencadenar una reacción en cadena a escala planetaria que involucraba miles de billones de toneladas de material? La pistola humeante había sido encontrada definitivamente y documentada fotográficamente, pero absolutamente nadie entendía todavía cómo funcionaba exactamente la bala física. La revelación inicial había generado exponencialmente más preguntas técnicas que respuestas definitivas, encendiendo un debate científico intenso y a veces acalorado en los departamentos de astrofísica y física de plasmas de las mejores universidades de todo el mundo. Las viejas teorías cómodas sobre el calentamiento interno autónomo o las auroras polares como única fuente de energía fueron relegadas abruptamente a un segundo plano secundario, y toda la atención, todos los recursos se centraron en esta nueva y violenta interacción física entre el cosmos exterior y el sistema delicado de Saturno. Fue un equipo multidisciplinario del prestigioso Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, hogar histórico de muchos de los veteranos más experimentados de la legendaria misión Cassini, el que decidió volver metodológicamente al origen de todo, a los datos primarios. Se dieron cuenta con claridad de que la respuesta definitiva no estaría esperando en nuevas observaciones futuras que tardarían años en obtenerse, sino que estaba oculta en los datos históricos que ya poseíamos en los archivos digitales, enterrada en el legado final de la propia Cassini. Durante sus últimas y audaces órbitas de gran final entre el planeta y los anillos, la sonda no solo había medido pasivamente la composición química de la lluvia de anillos, sino que también había registrado con sensores especializados el entorno electromagnético circundante con una precisión espacial y temporal absolutamente sin precedentes en la historia de la exploración espacial. La hipótesis de trabajo del equipo multidisciplinario era científicamente audaz y arriesgada. Si los micrometeoritos cometarios estaban realmente provocando físicamente la lluvia masiva de material, como se sospechaba, debían haber dejado necesariamente una firma electromagnética detectable, una cicatriz eléctrica persistente en el plasma ionizado y los campos magnéticos invisibles que rodean y penetran los anillos. Se propusieron realizar una verdadera autopsia digital forense de los últimos momentos científicos de Cassini, buscando meticulosamente una pista sutil que todos los demás investigadores habían pasado por alto durante años. La tarea que se autoimpusieron era técnicamente monumental y requeriría años de trabajo intensivo. Implicaba sumergirse completamente en terabytes enteros de datos brutos del sofisticado instrumento de ondas de radio y plasma conocido como RP-PowerUS de Cassini. Estos datos técnicos no son imágenes visuales intuitivas que cualquiera pueda interpretar, sino complejas series temporales de mediciones de campos eléctricos y magnéticos fluctuantes, un registro del sonido invisible del espacio, una sinfonía electromagnética. Durante meses interminables, el equipo liderado brillantemente por la doctora Amina Khan, una joven y talentosa física planetaria especializada en plasmas espaciales,
peinó meticulosamente estos archivos digitales, masivos, línea por línea. Buscaban desesperadamente una anomalía sutil, pero significativa, una fluctuación estadística que se saliera del ruido de fondo normal del entorno electromagnético caótico de Saturno. Era como intentar escuchar atentamente el susurro débil de una conversación específica en medio de un estadio de fútbol abarrotado, gritando. La mayoría de sus colegas más conservadores en otras instituciones consideraban que era una búsqueda completamente inútil y una pérdida de recursos valiosos, creyendo firmemente que cualquier señal de un evento tan efímero como el paso de un cometa se habría perdido irremediablemente en el caos magnético omnipresente del planeta gigante. Sin embargo, tras casi un año completo de análisis computacional intensivo, utilizando algoritmos avanzados de procesamiento de señales, encontraron finalmente algo extraordinario, un patrón oculto. No era un estallido repentino y dramático fácil de ver, sino una extraña y persistente resonancia electromagnética en las frecuencias específicas de las ondas de plasma, localizada precisamente en la región del anillo B, la zona más densa, masiva y activa del sistema completo de anillos. Este zumbido eléctrico sutil, previamente catalogado rutinariamente como interferencia instrumental, sin importancia o ruido electrónico, comenzaba de forma abrupta en un punto específico del archivo cronológico de datos y continuaba persistentemente durante semanas enteras antes de desvanecerse gradualmente. Cuando cruzaron cuidadosamente la cronología precisa de esta señal electromagnética con la trayectoria orbital calculada de Saturno alrededor del Sol, la coincidencia temporal los dejó completamente sin aliento, paralizados frente a sus pantallas. El zumbido comenzaba exactamente, con una precisión de horas, en el momento específico en que los modelos orbitales predecían que el planeta y su sistema de anillos habían entrado en la parte más densa de la estela de Minnesota. Escombros dejada por el cometa fragmentado 2I Borisov meses antes. No era ruido instrumental aleatorio ni interferencia de radio. Era el eco electromagnético persistente de la colisión masiva entre dos poblaciones de partículas. Este descubrimiento técnico fue el verdadero punto de inflexión definitivo que cambió todo. La señal eléctrica registrada demostraba cuantitativamente que los impactos de los micrometeoritos cometarios no eran eventos puramente mecánicos simples, como golpear una bola de billar. No estaban simplemente golpeando físicamente las partículas de hielo de los anillos y transmitiéndoles momento lineal. Al impactar a velocidades relativistas de decenas de kilómetros por segundo, cada micrometeorito individual vaporizaba instantáneamente una pequeña nube de hielo en el punto de contacto. Este gas de agua liberado súbitamente, expuesto inmediatamente a la intensa radiación ultravioleta del Sol que baña constantemente el sistema, se ionizaba de inmediato en microsegundos, convirtiéndose en plasma caliente, un gas eléctricamente cargado con propiedades completamente diferentes. La estela del cometa fragmentado no estaba solo arrojando piedras microscópicas pasivas contra los anillos. Estaba inyectando activamente nubes masivas de plasma ionizado directamente en el corazón del sistema de anillos, alterando fundamental y dramáticamente su equilibrio eléctrico que había permanecido estable durante millones de años. El zumbido electromagnético que Cassini había registrado fielmente era literalmente el sonido de los anillos cargándose eléctricamente a un ritmo nunca antes imaginado en ningún modelo teórico. Con esta nueva y crucial pieza del rompecabezas finalmente en su lugar, la imagen física completa comenzó a emerger en las mentes de los investigadores
con una claridad aterradora y hermosa. Normalmente, en condiciones de equilibrio, las partículas individuales de hielo que componen los anillos mantienen un delicado equilibrio dinámico entre dos fuerzas fundamentales: la fuerza de la gravedad de Saturno, que tira constantemente de ellas hacia adentro, hacia el planeta, y su propia velocidad orbital tangencial, que las empuja centrífugamente hacia afuera, contrarrestando la gravedad. Este balance perfecto es lo que mantiene los anillos en órbitas estables durante millones de años. Sin embargo, una partícula de hielo con una fuerte carga eléctrica neta adquirida súbitamente ya no solo responde pasivamente a la gravedad newtoniana, también se vuelve extraordinariamente vulnerable al gigantesco campo magnético del planeta que permea todo el espacio circundante. La inyección masiva de plasma ionizado por parte de los miles de millones de micrometeoritos estaba literalmente sobrecargando eléctricamente a miles de millones de partículas de hielo simultáneamente en una región concentrada. De repente, estas partículas ya no estaban solo en órbitas gravitacionales simples y predecibles. Estaban atrapadas en una red magnética invisible, pero poderosísima, que las arrastraba inexorablemente hacia el planeta a lo largo de las líneas del campo magnético, como limaduras de hierro hacia un imán. Para validar rigurosamente esta teoría elegante y transformarla de una hipótesis cualitativa en un modelo cuantitativo predictivo, el equipo multidisciplinario recurrió a las simulaciones por supercomputadora de última generación en el prestigioso Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Crearon un modelo digital increíblemente detallado del anillo B específico de Saturno, incorporando su campo magnético complejo en 3 dimensiones y el flujo calculado de micrometeoritos del cometa. Introdujeron en la simulación computacional toda la física conocida de los impactos a alta velocidad y la consiguiente creación de plasma ionizado por radiación ultravioleta. Durante semanas enteras, los ordenadores más potentes disponibles calcularon incansablemente las complejas interacciones electromagnéticas entre literalmente miles de millones de partículas virtuales, individuales, siguiendo las leyes de Maxwell. Lo que el modelo computacional reveló finalmente fue la confirmación definitiva que estaban buscando desesperadamente desde hacía meses. La simulación no solo recreó perfectamente la resonancia de plasma que Cassini había detectado en los datos reales, coincidiendo en frecuencia y duración, sino que también mostró un resultado espectacular y visualmente impresionante: la formación espontánea de cascadas masivas de partículas de hielo eléctricamente cargadas, fluyendo a lo largo de las líneas invisibles del campo magnético de Saturno. Estas cascadas virtuales visualizadas se precipitaban directamente hacia la atmósfera superior del planeta como ríos de hielo, concentrándose geográficamente en las mismas latitudes específicas del hemisferio norte, donde el telescopio espacial Hubble había observado previamente el misterioso punto caliente atmosférico. La simulación computacional demostró cuantitativamente que la fricción atmosférica de esta lluvia masiva de hielo, al entrar en las capas superiores de la atmósfera a velocidades orbitales de decenas de kilómetros por segundo, liberaría una cantidad de energía térmica colosal por fricción, más que suficiente para calentar la ionosfera local a las temperaturas anómalamente altas que se habían medido consistentemente durante décadas sin explicación. Por primera vez en años de investigación frustrada, absolutamente todos los puntos de datos estaban conectados causalmente en un modelo coherente. El cometa, la carga eléctrica masiva de los anillos, la lluvia torrencial de hielo y la fiebre atmosférica
no eran eventos separados e independientes, como se había creído, sino los eslabones físicos de una única y violenta cadena causal que se había estado desarrollando silenciosamente ante nuestros ojos instrumentales durante décadas. Despertar científico que siguió fue profundo y resonó como una onda expansiva en toda la comunidad astronómica internacional. Los investigadores se dieron cuenta colectivamente de que habían estado subestimando drástica y peligrosamente la fragilidad fundamental de los anillos durante todo este tiempo. No eran una estructura pasiva e inmutable que se erosionaba lentamente solo por la radiación solar y los impactos ocasionales, como se había asumido en todos los modelos previos. Eran un sistema electromagnético activo y extraordinariamente sensible, un gigantesco detector de partículas cósmicas. Cualquier cometa o asteroide que se desintegrara cerca de Saturno en su órbita podía potencialmente desencadenar este violento proceso de desintegración acelerada. La lluvia de anillos no era un goteo constante y predecible como se pensaba ingenuamente, sino un fenómeno de tormentas violentas y episódicas provocadas impredeciblemente por el bombardeo variable de material interplanetario. Saturno no estaba perdiendo sus anillos de forma lenta y gradual como un reloj de arena. Los estaba perdiendo dramáticamente a ráfagas violentas e impredecibles. Esta nueva comprensión física resolvió también elegantemente una vieja inconsistencia desconcertante en los datos químicos que nadie había podido explicar satisfactoriamente. Los científicos siempre se habían preguntado por qué la composición química de la lluvia de anillos medida directamente por Cassini contenía no solo agua pura como se esperaba, sino también cantidades significativas de metano, amoníaco y compuestos orgánicos complejos que son extremadamente raros en el hielo prístino de los anillos principales. La respuesta ahora era obvia con retrospectiva. Estos compuestos químicos no provenían originalmente de los anillos de Saturno, sino directamente de los propios micrometeoritos cometarios que estaban desencadenando el proceso. La lluvia química que caía sobre Saturno era una mezcla heterogénea del hielo prístino original de sus anillos y los restos pulverizados de los viajeros cósmicos que provocaban catalíticamente el cataclismo. El planeta no solo estaba consumiendo lentamente sus propias joyas más preciadas, estaba también digiriendo simultáneamente los restos químicos de los intrusos externos que provocaban su destrucción acelerada. Las implicaciones científicas de este descubrimiento revolucionario se extendieron rápidamente mucho más allá del caso específico de Saturno, alcanzando todos los rincones de la ciencia planetaria. Si los anillos majestuosos de un planeta gigante eran tan vulnerables y sensibles a la influencia constante del entorno interplanetario circundante, ¿qué significaba esto para otros sistemas de anillos en el universo conocido? Los astrónomos comenzaron inmediatamente a especular que los sistemas de anillos observables podrían ser mucho más raros y dramáticamente más efímeros de lo que se pensaba optimistamente. Quizás solo podemos observarlos durante breves ventanas de tiempo en la historia evolutiva de un planeta, durante unos pocos cientos de millones de años, antes de que el constante bombardeo del espacio exterior los desmantele por completo, convirtiéndolos en polvo difuso. La imagen cultural de Saturno como un sistema estable y eterno, grabado en nuestra imaginación colectiva, se hizo añicos para siempre, reemplazada por la de un mundo en un estado de transformación dinámica y violenta. La doctora Khan y su equipo multidisciplinario publicaron sus hallazgos revolucionarios en una serie de artículos científicos que cambiaron el campo de la ciencia planetaria
y de plasmas. Su trabajo no fue solo la solución técnica a un enigma específico, sino una demostración poderosa del valor de la perseverancia científica y la reevaluación creativa de datos antiguos con nuevas herramientas y perspectivas. La respuesta al mayor misterio persistente de Saturno no había llegado de un nuevo y flamante telescopio espacial de miles de millones de dólares, sino de la última transmisión digital de una sonda heroica que había muerto años antes en un acto final de sacrificio científico. Estaba oculta pacientemente en el silencio digital de un archivo, esperando durante años a que alguien finalmente hiciera las preguntas correctas con las herramientas adecuadas. Si has aprendido más sobre este fascinante misterio del universo, comparte este video con alguien que también pueda apreciarlo. No olvides suscribirte para más documentales profundos sobre los secretos del cosmos. Gracias por escuchar esta historia extraordinaria hasta el final.